Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les agradecemos mucho su presencia en este nuevo programa del webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realiza México Libertario en colaboración con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión tenemos, a un invitado muy esperado por nosotros, y que estoy seguro que será un gran descubrimiento para muchos de ustedes, que es el investigador Juan Lago. Juan Lago es investigador de la Fundación para el Progreso de Chile, y con él queremos tratar un tema que tiene muchas aristas y muchas expectativas en nuestros países en relación a por qué logró Chile las altas tasas de vacunación en contra del COVID que está presentando, en comparación con prácticamente todos los países latinoamericanos. Creo que de manera reciente Uruguay ha venido teniendo tasas aceptables de vacunación, pero en general todos los países latinoamericanos han presentado tasas mediocres, decepcionantes, y en muy buena medida me parece que debido a la centralización y al monopolio que el Estado ha establecido sobre el proceso, como podemos ver en el caso de México. Bueno, pues para contar con más elementos, con más información, en esta ocasión invitamos a Juan Lago. Les repito, es investigador de la Fundación para el Progreso, la cual, realiza una extraordinaria labor de difusión de los principios del libre mercado en Chile, y que es presidida por el destacado intelectual chileno Axel Kaiser. Bueno, dicho esto, te damos la bienvenida, Juan. No sé si tú quieras comentarle a nuestros amigos mexicanos y de América Latina algunos datos tuyos, pues para dar un contexto a la plática y te conozcan un poco más. Bueno, Víctor, muchas gracias por invitarme. Un gran saludo a los libertarios mexicanos, ¿no es cierto? Y en realidad estoy muy agradecido, por la invitación. Bueno, en cuanto a mi formación académica, yo tengo una formación académica ligada al derecho y a la filosofía. Por lo tanto, la forma en la cual nos vamos a la cual nos aproximaremos a este fenómeno va a ser obviamente sobre la filosofía que hay detrás o sobre el desarrollo de las instituciones, más que ir a los datos duros y sobre los contenidos de la vacuna o cosas así. Es decir, si ustedes están esperando eso, bueno, igual vean el video para ver otra perspectiva. Entonces, eso, y como bien dijiste, trabajo en la Fundación para el Progreso. Tengo el honor de trabajar en la Fundación para el Progreso, y los dejo muy invitados a seguir en las redes sociales a la Fundación para el Progreso. Hace muy poco incluso nos metimos en TikTok, así que también la Fundación para el Progreso está en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, así que para que nos sigan. Nosotros tenemos una clara vocación, no solamente con Chile, sino que nosotros tenemos un claro compromiso con América Latina, y por lo tanto los contenidos de la Fundación para el Progreso también están muy enfocados en ellos. Por lo tanto, los invito a participar. Afortunadamente, nosotros también tenemos una muy buena recepción en América Latina, y por lo tanto hago extensiva esta invitación a los libertarios mexicanos. Muchas gracias, Juan. Bueno, mira, dicho esto, Juan, yo solamente, recalcaría lo que comentas. Pues básicamente la entrevista que vamos a realizar es bajo un análisis de las políticas públicas, más allá de las cuestiones médicas, pues porque ni tú ni yo somos especialistas en esa materia.
En tal sentido, exclusivamente es una reflexión sobre las políticas públicas que ha implementado Chile en estos momentos y para este acontecimiento específico que es el de la vacunación, que tanta atención ha generado en el mundo. Y en tal sentido yo quisiera preguntarte, dada esta atención de la prensa internacional y de muchísimos centros de estudios en el mundo sobre el proceso de vacunación de Chile, yo quisiera preguntarte si esta misma satisfacción y expectativa es correspondida por el ciudadano chileno, si el ciudadano chileno de a pie tiene la misma impresión que se nos transmite en otros países en relación con este proceso de vacunación en Chile. Mira, Víctor, digo, yo creo que sí. Ahora el punto que nos tenemos que preguntar es cuánto dura este respaldo o esta buena acogida. Yo creo que existe mucho entusiasmo por parte de la ciudadanía. Esto se puede ver fácilmente en las redes sociales, donde abundan las fotografías de las personas vacunándose o llevando a vacunar a sus padres o a sus abuelos. Esto claramente trae algunos efectos colaterales adversos, como la tentación de saltarse la fila, para pertenecer a este momento histórico y sacarle una foto al carnet de vacunación, ¿no es cierto? O también algún exceso en la confianza por parte de la ciudadanía. Obviamente, si esto nosotros lo llevamos al plano del respaldo al gobierno, en Chile se da la paradoja de que ha sido el país de América Latina que más dinero ha destinado en ayudas sociales en comparación con el PIB, ¿no es cierto?, en América Latina. A su vez también ha sido el más exitoso en vacunación, pero aún así tiene el gobierno menos respaldado. Entonces, si ya la vacunación no es una política suficiente para combatir el coronavirus, necesaria pero no suficiente, todavía lo es menos para reforzar esta alicaída figura del presidente Piñera, cuya aprobación en la actualidad ronda el 20%, sin perjuicio de que al inicio de la vacunación masiva tuvo un alza modesta, que pasó del 19 al 24%. Lo que sí, y aquí hay que tener ojo, lo que sí tuvo un alza considerable no fue la aprobación del gobierno, sino que la aprobación de la gestión del gobierno en la pandemia, la cual pasó de un 35% a un 58%. Obviamente en la actualidad, debido al alza de los contagios por la segunda ola, volvió al 38%, pero ahora bien, ustedes se pueden preguntar por qué se distingue entre la aprobación del gobierno y la aprobación de la gestión del gobierno en la pandemia, y por qué la segunda es considerablemente superior. Es casi el doble y siempre ha sido el doble desde el inicio de la pandemia. Esto pasa porque estamos en medio de un proceso constituyente también que resintió mucho la base electoral del presidente de la República. Es decir, quienes rechazaban una nueva constitución eran en su inmensa mayoría personas que votaron por el presidente Piñera y que votaron al presidente Piñera como una alternativa a las reformas constitucionales de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Y que ahora se sienten completamente abandonadas por el mandatario. Y sin embargo son ellos mismos los que han respaldado la gestión de los ministros de salud como Jaime Mañalich y Enrique París ante los ataques generados desde la oposición. Por lo tanto, hay una clara identificación de la gente que vota por la derecha, ¿no es cierto?, pero frente a la gestión en materia de salud y no frente a la gestión macro. Por lo tanto, en definitiva, podemos decir que el plan de vacunación tuvo el reconocimiento de la ciudadanía chilena en su momento, antes de la segunda ola que ahora enfrentamos, que era también muy acorde con el reconocimiento internacional, porque también es una cosa que nosotros vemos en las redes sociales y creo que es un sentimiento genuino el que nos llene de orgullo, ¿no es cierto? Salir en prensa internacionales por buenas noticias es una cosa que no se ve
muy a menudo en América Latina, por lo tanto, obviamente, eso se correspondió. Pero no debemos olvidar esta clara distinción que hace la ciudadanía entre la aprobación del gobierno en sí con la aprobación de la gestión del gobierno en la pandemia, lo cual hace que el buen respaldo que gozó esta segunda, ¿no es cierto?, la gestión, no se traslade ni por asomo a la primera. Ya, muy bien. Entendemos las complejidades políticas que Chile está viviendo. Incluso va a haber elecciones este domingo. Me parece que se trasladaron unas semanas para evitar el problema del confinamiento y de los altos niveles de COVID en este momento en Chile. Es así, ¿verdad? Así es, así es. Entonces las elecciones pasaron de lo que iba a ser el sábado y el domingo, ¿es decir? Para el mes de mayo, ¿cierto? Y manteniéndose las demás elecciones, porque nosotros este año tenemos un calendario electoral muy nutrido, es decir, en mayo se eligen alcaldes, concejales, ¿ya? Que serían los miembros que integran el municipio, gobernadores regionales, que es una nueva autoridad política que se crea, ¿no es cierto?, según las regiones del país. Chile tiene 16 regiones, que serían como los estados en México, ¿no es cierto? Y además se elige los convencionales constituyentes, que serían los miembros de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, ya existía una demora infinita, ¿no es cierto?, sobre que hay que votar 3 veces, además doblar. Mira, a mí me pasó que yo en las últimas elecciones fui vocal de mesa, y justo también habían 4 elecciones, y era un infierno ya doblar el voto, ¿me entiendes? Porque en Chile todavía, digo, todo es manual y hay un proceso en el cual hay una forma que uno tiene que doblar el voto, uno mismo tiene que poner la estampilla, ¿me entiendes? Lo cual hace que la pobre gente no tenía cómo doblar el voto. Imagínate ahora con las elecciones, las filas, las aglomeraciones que también se generan. En junio estaría la segunda vuelta para los gobernadores regionales. En julio estarían las primarias presidenciales y ya, no sé si en octubre o en noviembre, ahí me confundo, pero son las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias. Por lo tanto, en Chile ahora se juega mucho. Yo diría que se juega todo, que es una cosa también bastante preocupante, y por lo tanto hacía preguntarse sobre la conveniencia o no de cambiar, el trasladar estas elecciones para mayo, pero fue lo que recomendó el Consejo Asesor en materia de salud. Bien, pues mucha suerte a nuestros amigos chilenos en estas elecciones que cada vez que se realizan en un país latinoamericano son tan conflictivas, tan disruptivas, porque el Estado ocupa tantos espacios no solamente en la deliberación, sino en las decisiones y en la vida del día a día del ciudadano, que bueno, cualquier resultado termina siendo una tragedia para una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, yo quisiera ir a la siguiente pregunta, Juan, que es, ¿a qué se debe este supuesto éxito de Chile en materia de vacunación? ¿Cuáles son las características principales del sistema de salud chileno que hicieron posible estos buenos resultados que tanto se señalan? Mira, yo creo que el éxito se relaciona con éxitos anteriores en materia de inmunización. Es decir, era previsible que si hay enfermedades como la difteria, el sarampión, la poliomielitis, la viruela, que están erradicados en el país gracias a una sólida red de vacunación, era previsible que este éxito se mostrara también con la COVID-19, ¿me entiendes, no? Es un éxito que no se crea de la noche a la mañana.
Entonces, uno de los historiadores de la salud más destacados en Chile, que se llama Marcelo López Campillay, señaló que el éxito se debe a la experiencia acumulada por la salud pública por más de un siglo en materia de inmunización. Y esto va muy de la mano con la idea, ¿no es cierto?, liberal clásica de la evolución de las instituciones, ¿no es cierto?, de que, como bien señaló uno de los padres de la ilustración escocesa, ¿no es cierto?, Adam Ferguson, las instituciones son el resultado de los actos humanos y no de la ejecución de un designio humano. Es decir, las instituciones responden más a un proceso evolutivo que al diseño deliberado de una persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cualquier cambio institucional exige mucha prudencia, exige saberse ignorante en cuanto al conocimiento acumulado por miles y millones, ¿no es cierto?, de actores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿por qué los procesos evolutivos son de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo? Así, y como bien, aquí se da un punto, ¿no es cierto?, porque también, como bien advirtió Hayek, ¿no es cierto?, esta idea contradice con una intuición que está muy arraigada en el ideario político latinoamericano, que sería interpretar toda regularidad política, ¿no es cierto?, en un sentido antropomórfico, ¿no es cierto?, como el resultado de la intención de una mente pensante. Por ejemplo, he seguido muy de cerca las elecciones presidenciales en Perú, ¿no es cierto?, y en los debates para presidente, muchos candidatos se ponen a prometer cosas como que van a tomar un avión y van a comprar millones de vacunas para el Perú, como si se tratara de un asunto estrictamente voluntario, es decir, como si en realidad existiera alguien que no quisiera el bienestar de los peruanos. Entonces, y siendo que en realidad esa intuición es bastante errada, porque lo importante son las instituciones y no los caudillos, ¿no es cierto? Y fíjate que en ese sentido Chile desde 1978 tiene un programa ampliado de inmunizaciones, acorde con las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud en 1974, es decir, apenas la OMS, ¿no es cierto?, generó ese protocolo, Chile en 4 años lo adoptó. Y por lo tanto existe un programa de vacunación universal, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde está muy bien detallado a los cuántos meses y años una persona tiene que recibir ciertas vacunas o en qué estados, ¿no es cierto? Y además es bastante descentralizado, porque ahí participan las autoridades regionales, los municipios, existe una red asistencial que es pública, pero también hay privados que están en convenio con el Estado, ¿no es cierto?, para la red de vacunación. Además, Chile tiene un sistema de vacunación escolar, ¿no es cierto? Por lo tanto, las vacunas que le corresponden a los niños entre los 6 y los 14 años se realizan en los colegios mismos. Por lo tanto, también hay una vocación de acercar la vacunación a las personas. Es decir, en Chile se da muy poco la polémica de los antivacunas, ¿me entiendes? No, en realidad no hay mucha gente antivacuna porque la gente está bastante acostumbrada a vacunarse. Y por lo tanto estas polémicas como las que se dieron en otros países, ¿no es cierto?, sobre el ser antivacuna, en Chile eso no pasa mucho en realidad. Entonces, en ese sentido ahí uno se ahorra un problema. Obviamente el sistema de salud chileno no es perfecto, ¿me entienden? Está lejos de ser perfecto, pero también hay que reconocer, ¿no es cierto?, que Chile presenta, en comparación con América Latina, índices muy notables en materia de salud, ¿no es cierto?, que son muy importantes y que muchas veces los chilenos lo ven como algo obvio, ¿me entiendes o no? Pero las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, sobre la desnutrición, los partos hospitalarios, ¿me entiendes o no? El erradicar estas enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, es un logro tremendo, ¿me entiendes? Y no es algo gratis, ¿ya? Es algo a lo cual nosotros podríamos retroceder absolutamente.
Obviamente que si nos comparamos con los países más ricos del mundo, es cuando obviamente nos queda mucho por hacer. Es decir, cuando nosotros contrastamos nuestros índices con la OCDE, ¿no es cierto?, evidencian carencias en nuestro sistema, obviamente, especialmente si nosotros vemos el déficit en el número de los médicos, de enfermeros, camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Si nosotros nos comparamos con países ricos como Singapur, Corea del Sur, Alemania, obviamente estamos al debe. Entonces, estamos ahí, ¿no es cierto? Obviamente, por ejemplo, no sé, pues te doy un ejemplo que, por ejemplo, si en la América de México las Chivas juegan la Conca Champions y la ganan, ¿me entiendes? Obviamente sería mucho más difícil si estos dos equipos jugaran la Champions, ¿entiendes? Obviamente los resultados no serían iguales y obviamente hay ciertas cosas en las cuales uno tiene que evaluar los resultados absolutos. Y en cuanto a los resultados absolutos, Chile tiene muy buenos índices, muy buenos índices. A pesar de eso, el tema de la salud siempre ha sido prioridad en Chile. Siempre dentro de las encuestas, cuando se preguntan cuáles son las prioridades de usted, siempre están primero la delincuencia, la educación y la salud. Y eso quiere decir en buena parte que eso pasa también con los sistemas en los cuales los privados, tienen mucha participación. O en realidad tienen una participación a la cual pueden acceder buena parte de la ciudadanía. Porque pasa lo siguiente, es decir, Chile tiene índices mucho más altos que Argentina, que México incluso, ¿no es cierto?, en educación, en salud, y aún así, para los chilenos, las crisis de salud o las crisis en educación son mucho más patentes que en países como Argentina o como México. Y eso se debe en buena medida a que el relato de la salud pública, de la educación pública en Chile no está tan arraigado. Y por lo tanto eso genera un plus, ¿no es cierto?, en el cual las personas pueden contribuir de una manera más libre, ¿no es cierto?, en estas materias, pero también genera un contra, que se pierde el mito, ¿no es cierto? Y si nosotros nos preguntamos cuáles son los pilares del sistema de salud chileno, yo te diría que son tres. En primer lugar, el principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado deja el monopolio de la salud y focaliza los aportes estatales en las personas de bajo ingreso. Eso pasa no solo en salud, sino que también pasa en educación. Y fíjate que una de las cosas que pasa con el modelo chileno es que los principales beneficiados de esto son las personas más pobres. Es decir, si nosotros comparamos cuáles son los índices de salud del chileno promedio y el mexicano promedio o el argentino promedio, obviamente Chile tiene unas pocas ventajas, pero si nosotros comparamos el pobre chileno con el pobre mexicano y el pobre argentino, la diferencia es mucho más grande, incluso que entre los ricos chilenos y los ricos mexicanos y argentinos, que son muy parejos. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido, el principio de subsidiariedad y de focalización del gasto social hace que esto vaya en directo beneficio de las personas más pobres. En segundo lugar, también hay una libertad de elección por parte de las personas, los cuales pueden elegir un sistema privado, que se llama ISAPRE, o el sistema público, que se llama FONASA. En la actualidad, el 70% de las personas están en FONASA y el 30% está en ISAPRE, ¿ya? Y por último, existe una cotización legal y obligatoria del 7% del sueldo, es decir, a mí lo que me pagan se me descuenta un 7% a lo menos, porque si yo tengo un plan de salud privado, es mucho más lo que me descuenta, y el cual se puede destinar a FONASA o a ISAPRE, ¿ya? Y en eso se basa más o menos el sistema de salud chileno, obviamente sin tener ese mito, ¿no es cierto?, ese mito con el cual los socialistas en realidad pueden estar administrando miseria, ¿no es cierto?, que es este mito de lo público. En Chile eso no está desarrollado y obviamente tenemos el riesgo de volver a caer en ese mito, que en realidad es una cosa súper preocupante, porque fíjate que a mí me parece muy sano el que la gente se preocupe por estos temas, es decir,
que la gente se preocupe por la educación, que la educación en realidad sea un tema que define elecciones en Chile. Y aún así los resultados que muestran las pruebas PISA, por ejemplo, son resultados frente a los cuales otros países que en realidad no es tema, el tema de la educación como Argentina, en realidad no se preocupen mucho. A mí me pasa mucho cuando converso con argentinos, ellos en realidad no me creen, digo que los índices de salud en Chile son superiores a los argentinos. Ellos no lo creen. ¿Por qué? Porque está instalado en ellos el mito de lo público, ¿no es cierto? Y por lo tanto, dado que lo mío es público y gratuito y universal y de calidad y bla, 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 por ende es mejor que lo que pasa aquí en Chile. Y eso en realidad no es cierto. Por lo tanto, yo diría que el éxito en las vacunas en Chile se debe a este trabajo evolutivo de la salud pública entendida en un sentido muy amplio, es decir, donde no solamente está el Estado, sino que también está la participación activa de los cuerpos intermedios, que es una cosa súper importante en Chile. Bien, bien. Mira, siguiendo con sobre todo la primera parte de tu última respuesta, yo había leído básicamente que una de las claves básicas de este gran éxito radicaba en que el gobierno chileno desde el principio había abandonado la idea de ser de centralizar todo el proceso, de ser el único que interviniera y de que todo mundo al final le tuviera que agradecer al presidente Piñera o al gobierno chileno los buenos o malos resultados en su momento, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la mayoría, si no es que en todos los países de América Latina, se permitió y se propició que fuera el Estado el único que condujera el proceso, el único que finalmente diera los resultados, y me parece que eso se abandonó en Chile a favor de permitir la intervención de la iniciativa privada, de acercarse tempranamente a los laboratorios y no a la ONU, por ejemplo. Se acercaron a las universidades chilenas para aprovechar todos los contactos y las redes que los académicos y las universidades chilenas habían creado en el mundo para acercarse precisamente a la toma de decisiones de las vacunas, cosa que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no hicieron. Ellos se quedaron en su papel de ser los grandes monopolizadores, viendo mal a empresas o fundaciones, universidades que quisieran entrometerse en esto. Y bueno, tenemos ahí los resultados. Me parece que esta pudiera ser también una lectura adicional. ¿Qué piensas tú de esto que te estoy comentando? No, eso es muy cierto. Estoy muy de acuerdo en el sentido de que en comparación con el tratamiento de la pandemia en otros países, vemos que en Chile hay un desarrollo de la sociedad civil mucho más maduro y por lo tanto también la participación de la sociedad civil en Chile es muy preponderante, y ahora con el orden constitucional que tenemos, porque lo más probable es que con el nuevo orden constitucional esto no pase así de esta forma tan espontánea en cierto sentido. ¿Por qué? Porque obviamente como buen político, ¿no es cierto?, la primera estrategia del gobierno fue intentar decir nosotros esto lo planificamos muy bien y por lo tanto nosotros nos adelantamos y estamos más preparados que Italia, por ejemplo. El presidente Piñera dijo eso en una entrevista, y lo cual hace que esta estrategia política de querer quedarse con todo el mérito o con que esto en realidad respondía a una cosa que yo la puedo planificar y listo, al final se terminó cayendo con mucha facilidad. Y por lo tanto el gobierno también lo que hizo, es decir, junto con esta estrategia fallida, que es una cosa natural de todos los políticos, ¿no? Es decir, nadie está libre,
también armó una mesa COVID, ¿no es cierto? Una mesa en la cual participaban diversos actores de la sociedad civil, como el colegio médico, como el rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, que son las dos universidades más grandes de Chile, ¿no es cierto? Y también en ese sentido las universidades han jugado un rol muy importante a la hora de combatir el coronavirus, es decir, jugaron un rol muy importante a inicios de la pandemia a la hora del testeo, que también en eso Chile fue yo creo que bastante destacado en la hora de generar testeos masivos. Y fíjate que al principio de la pandemia habían solo 3 laboratorios en el país que podían detectar el coronavirus, pero gracias a la iniciativa privada, gracias a las universidades, gracias al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Ciencia, en la actualidad son más de 150. Entonces se amplía la capacidad del testeo de forma muy rápida, de forma muy espontánea. Y eso, como te dije, no es de la noche a la mañana, es decir, para eso tenemos que tener universidades fuertes, universidades independientes, universidades con un claro rol público en reunirse con agentes privados, ¿me entiendes? ¿No? Y no solamente mirar al Estado para pedirle plata. En esa cosa es muy importante. Mira, digo, para ponerte en contexto sobre la importancia de las universidades, en este sentido, mira, hasta el momento se han suministrado más de 11 millones de vacunas en Chile. 10 millones de vacunas corresponden a la vacuna china Sinovac, 10 millones, y solamente 1 millón o más de 1 millón a la vacuna Pfizer, que son las dos vacunas que en Chile están vigentes. Están reguladas por el Instituto de Salud Pública. Y si nosotros vamos a eso es gracias a un convenio, ¿no es cierto?, hecho por Sinovac, ¿no es cierto?, esta empresa china, con la Universidad Católica de Chile, para que se llevara a cabo en Chile el desarrollo de una fase avanzada de prueba, que los especialistas denominan fase 3, a cambio de tener disponibilidad de 20 millones de dosis de vacunas por año por un periodo de 3 años. Este convenio, ojo, es de junio del 2020. Por lo tanto, ahí se ve una importante previsión por parte de las autoridades, no solamente estatales, sino que también de una corporación privada como la Universidad Católica, y en la cual el rector Ignacio Sánchez jugó un rol súper importante en ese sentido. Y fíjate que ahí es donde se ve que, bueno, también el Estado, es decir, resulta ser importante, porque luego del convenio, este convenio pasa al Estado de Chile, porque el Estado de Chile con Sinovac lo que hace es determinar el precio de las vacunas y también los plazos de entrega, que esas son cosas también clave, en el sentido de que Chile consiguió un buen precio por las vacunas Sinovac y además consiguió un calendario de entrega muy rápido, y también en ese sentido eso es súper destacable. Y no sé, también te doy, por ejemplo, el testeo de el testear las vacunas, ¿no es cierto?, tenía un presupuesto de 6 millones de dólares. Y fíjate que ese testeo que fue clave, ¿no es cierto?, para tener las vacunas chinas, fue financiado con 4 millones de dólares por el Estado y 2 millones de dólares por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el órgano gremial más importante de Chile, donde se juntan los grandes empresarios. Por lo tanto, ahí también incluso en el financiamiento de la fase de prueba, también se ve esta simbiosis que a veces es muy virtuosa y otras veces no tanto, ¿no es cierto?, entre el Estado con los particulares.
Y además yo creo que la estrategia de Chile fue correcta en no abanderarse ideológicamente con ninguna vacuna. ¿Ya? Eso es lo que en Chile se denomina poner huevos en distintas canastas. Es decir, en Chile, a diferencia de lo que pasó en Argentina, nunca dijeron, no, aquí va a llegar la vacuna rusa y por lo tanto estamos muy contentos con la vacuna rusa. Incluso un alcalde argentino, cuando le dieron la vacuna, el tipo se tomó una foto, mientras lo pinchaban con la foto de Putin, ¿me entiendes? ¿No? En Chile eso no pasó nunca. Es decir, en Chile nunca pasó el prejuicio de, no, que si esta vacuna yo no me voy a vacunar porque es una vacuna china, o yo no me voy a vacunar porque es una vacuna yanqui, ¿me entiendes? ¿No? Eso en realidad nunca pasó en Chile. Y eso es una cosa súper positiva, porque si nos damos cuenta, más del 90% de las vacunas fueron de Sinovac. Y son de Sinovac. Entonces, pero obviamente Sinovac resultaba ser una empresa que ya vendía vacunas para la hepatitis en Chile. Es decir, no es una empresa china creada de la nada, sino que además era una empresa frente a la cual tenían muchos convenios académicos con profesores de la Universidad Católica, especialmente con el profesor Alexis Kalergis, el cual yo creo que si no hubiese sido por él y por su trabajo científico, ¿no es cierto?, el cual se desarrolló también con muchas alianzas con China, ¿no es cierto?, y con Sinovac, en realidad este acuerdo no se hubiese llevado a cabo y la verdad es que estaríamos como están ahora países muy grandes, como España, ¿no es cierto?, que entre las mismas comunidades autónomas están peleándose por negociar vacunas, sin que interfiera el Estado, o Alemania, es decir, con lo que pasó con Baviera, ¿no es cierto?, en cuanto a la compra de las Sputnik. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de que el Estado, el hecho de que el gobierno desde un comienzo se haya involucrado con estas organizaciones de la sociedad civil, en realidad fue sumamente positivo. Fue sumamente positivo y mira, como te digo, si no hubiese sido por el convenio entre la Universidad Católica con Sinovac, en realidad no tendríamos 10 millones de vacunas, de las 11 que ya se han suministrado. Entiendo. Bueno, yo creo que podríamos, de manera muy gruesa, sintetizar que, bueno, el gran éxito de Chile muy probablemente tiene que ver con que se despolitizó el proceso, el gobierno central no trató de ser el gran monopolio y el dispensador de favores, con una figura presidencial omnímoda, y que concentraba todos los esfuerzos, y se permitió además la participación de organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, cuerpos gubernamentales intermedios, lo cual en muchos países de América Latina no se permitió. Y bueno, pues ahí están los resultados. En el caso de México, hubo la intención desde el principio de aprovechar electoralmente la tragedia y para ganar elecciones que se desarrollarán en un par de meses, y se destruyó toda una memoria institucional, que en el caso de Chile me parece que también es un factor muy importante. Se respetó una infraestructura y una memoria institucional, cosa que en México se hicieron a un lado todos estos factores, y bueno, pues tenemos allí el resultado a un año de la tragedia, ¿no? En el caso de México, estamos a punto de llegar a los 200, vamos en esa dirección, los 250,000 muertos, y con un proceso de vacunación pues que no tiene ni para cuándo terminar. Algunos hablan de 2, 3 años al ritmo de velocidad actual. Y bueno,
Yo quisiera finalizar, Juan, en relación con esto, no tiene nada que ver con, o de manera directa con la cuestión de vacunación, y es el nuevo confinamiento que se está dando en Chile. Algunos han hablado de que este confinamiento, bueno, tuvo que ver porque se dio demasiadas libertades a los chilenos, y en vez de ser cuidadosos las, tras la vacunación, pues se dedicaron a hacer mal uso de sus libertades. Bueno, esa es una visión. La otra, bueno, pues habla de que el proceso de vacunación no ha sido tan grande, hasta donde yo entiendo. Hay un veintitantos por ciento de inmunización completa en el caso de Chile, y no sé cuánto lleve con una sola dosis, creo que es alrededor de un 50%. Pero bueno, no se llegó a esas etapas todavía de inmunización de rebaño que se dice. Entonces, bueno, es explicable que este aumento de casos de contagio. A mí me gustaría, sabiendo que tú no eres un experto médico, sino solamente un analista de políticas públicas, que nos pudieras dar tu visión de este nuevo confinamiento en la sociedad chilena. ¿Cómo lo están tomando? ¿A qué crees tú que se debió? Bueno, y creo que podríamos con esto terminar nuestra entrevista, Juan. Bueno, aquí estoy sufriendo, digo, el confinamiento, en realidad es algo relativamente dramático, porque tenemos los permisos súper acotados. Por ejemplo, yo salí el lunes a comprar, y desde ese entonces ya no tengo un pase para poder salir, ¿me entiendes? Que es una cosa bastante complicada. Yo, gracias a Dios, yo obviamente tengo facilidades, y por lo tanto puedo pedir un delivery, ¿no es cierto?, a domicilio. Vivo solo, por lo tanto no tengo conflictos con otras personas, ¿me entiendes? ¿No? En una casa, y por lo tanto, en realidad yo no me imagino, o me lo imagino en realidad, lo complicado que deben ser para estas personas que no tienen estos accesos, ¿no es cierto? Y que viven de una forma mucho más precaria de la que vivo yo. Por lo tanto, en ese sentido, los confinamientos, las cuarentenas, ¿no es cierto?, no son, es decir, no han demostrado ser tan efectivas como lo promete el discurso político, porque en realidad el discurso político, mientras más preocupado me muestro, ¿no es cierto?, mientras más estricto me demuestro más preocupación a la ciudadanía, ¿no es cierto? Ese podría ser una fórmula que generen los políticos, y lo cual se ha demostrado completamente falsa. Hay una columna que Axel Kaiser publicó en el principal diario de Chile, que se llama El Mercurio, que se llama El error de las cuarentenas, donde señala, ¿no es cierto?, basado en las últimas investigaciones, el error, ¿no es cierto?, que significan las cuarentenas, y además los efectos colaterales dramáticos que esto suponen. Es decir, te voy a enviar la columna para que la ponga ahí abajo, ¿no es cierto?, en la descripción del video. Entonces, en ese sentido, obviamente las cuarentenas tienen cosas buenas, ¿no es cierto?, y cosas malas, y obviamente mientras más pasa el tiempo, más se van viendo las cosas malas que tienen las cuarentenas, y por lo tanto no resulta ser la panacea. En Chile se ha demostrado, incluso en ciertas localidades que han tenido más cuarentena, es donde también están más altos los índices de contagio, ¿me entiendes? O también, si nosotros nos comparamos con Argentina, donde han vivido una cuarentena súper draconiana, en realidad los resultados
no son para nada positivos. ¿Por qué? Porque la gente también tiene sus necesidades y por lo tanto sumamente respetable el tener que salir, ¿me entiendes? Porque en realidad no queda otra. Fíjate que muchas veces se habla de que el coronavirus supone la muerte del capitalismo. No sé si esto lo has escuchado. Digo, por muchos intelectuales de izquierda, ¿no es cierto?, que dicen que esto es la muerte del capitalismo. Pasa algo que, si nosotros miramos hacia atrás, casi todas estas crisis siempre hay intelectuales de izquierda que dicen ha muerto el capitalismo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, por lo tanto, habría que ver si en realidad estamos en otro bluff, ¿no es cierto?, de estos intelectuales. Pero yo creo que en realidad lo que se ha demostrado que existe es una crisis del estatismo. ¿En qué sentido? Yo creo que en Chile se manifiesta de dos formas. Chile ha sido el país uno de los países del mundo, ¿no es cierto?, que más ha destinado, ¿no es cierto?, en platas públicas a la pandemia, ¿no es cierto?, en ayudas a las personas. Está al nivel de países como Austria, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, un porcentaje bastante considerable del PIB. Y aún así la gente lo considera insuficiente. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Esto demuestra una obviedad, ¿no es cierto?, pero que en realidad no se nota, que es el hecho de que el Estado nunca va a poder reemplazar a las personas a la hora de generar bienestar. Eso es imposible, ¿entiendes? Es imposible que el Estado pueda reemplazar la capacidad de los individuos, ¿no es cierto?, de poder generar bienestar para uno mismo. Entonces, por lo tanto, si el Estado se dedica a limitar las actividades individuales, obviamente eso genera un gran problema y obviamente la solución pasaría, por intentar estrategias un poco más inteligentes que las que tenemos ahora. Ayer fíjate que una investigadora de la Fundación para el Progreso me comentó que había un artículo de la década de los 20 en Chile donde decía el por qué eran malas las cuarentenas, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, esto ya es discutible, ya era discutible en los años 20 en Chile. Entonces, obviamente es algo discutible en la actualidad y sobre todo con el desarrollo tecnológico que tenemos. Entonces, en ese sentido, ahí veo yo un primer atisbo de la crisis del estatismo, en el sentido de que es evidente que el Estado no puede reemplazar a las personas a la hora de generar bienestar. Imposible. Y la otra cosa es que el Estado es incapaz de poder definir lo que es esencial para las personas. El Estado no tiene esa capacidad. Ahora en Chile, en estos días pasó una cosa que es bastante ridícula, que es el hecho de que el gobierno determinó ciertos bienes esenciales y por lo tanto los supermercados, ¿no es cierto?, estos mercados más grandes donde venden muchas cosas, estaban sitiadas, ¿no es cierto?, estaban, con winchas, y frente a las cuales uno podía comprar alcohol, por ejemplo, pero no podía comprar un par de calcetines, por ejemplo. O también habían imágenes tan ridículas como que la ropa de los bebés, ¿no es cierto?, la ropa de las guaguas, como decimos aquí en Chile, estaba cercada, ¿no es cierto?, con estas típicas winchas plásticas que dicen peligro. Es decir, ¿qué peligro puede generar una ropa de guagua? Y es más, hubo un video de una madre que el hijo era alérgico, ¿no es cierto?, y que necesitaba ropa de algodón, o si no el niño se le moría, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, incluso eso para esa mujer era un bien esencialísimo, incluso más esencial que el comer, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, a la hora de poder determinar todo el conocimiento o querer arrogarse todo el conocimiento que pueden tener las personas, eso también demuestra una crisis del estatismo. Yo, obviamente, lo que espero es que las personas puedan interpretar, ¿no es cierto?, estos dos fenómenos que te cuento, desde la perspectiva liberal, porque en realidad esto también puede generar el que la gente lo interprete de otra forma, por ejemplo, que diga que
que en realidad el aporte ha sido insuficiente porque en realidad no se cobran los suficientes impuestos, porque los ricos siguen siendo ricos, bueno, y hay que quitarle la plata. Bueno, esa es una forma errada de interpretar esta cosa. Y frente a lo otro, es decir, no, es que faltó el conocimiento suficiente para poder determinar lo que es esencial y lo que no es esencial, cosa que es obviamente imposible. Por lo tanto, yo creo que en este sentido el manejo de la pandemia demuestra una clara crisis, ¿no es cierto?, de esta veneración hacia el Estado. El Estado tiene cosas importantes. Yo no soy, aunque respeto mucho al anarcocapitalismo, yo no soy anarcocapitalista, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado tiene funciones esenciales en cuanto a la generación de un derecho común, en las cuales son valiosos, pero cuando los políticos quieren meterse en esto y quieren politizar todo, obviamente esto genera un drama increíble en la ciudadanía y por lo tanto eso también genera problemas. Por lo tanto, yo creo que la crisis provocada por el coronavirus también demuestra, en cierta medida, una crisis del estatismo. Pues sí, Juan, yo creo que el tema de los confinamientos es muy complejo. Yo creo que requeriría un programa solo este tema. Vemos los buenos resultados de sociedades que no cayeron en la trampa del confinamiento, como Suecia o Israel, o las sociedades del sudeste asiático, y me parece que, bueno, son tremendamente superiores a todo el sufrimiento escondido que han traído los confinamientos. Son consecuencias que no se ven en su momento y que se vienen incrementando con cada día de confinamiento que se viene dando. Y respecto a tu respuesta, pues yo solamente agregaría que hace un año, cuando comenzaba la pandemia, bueno, pues se hablaba de que era una gran oportunidad para el Estado y que era el Estado presente y que el Estado iba a dar solución a muchos de estos problemas. Era la hora del Estado. Y me parece que un año después, y una vez que pase esto, necesitamos fijar la atención a la mala actuación del Estado, a sus insuficiencias y responsabilidades, para establecer, bueno, dónde falló, porque evidentemente falló y allí están las consecuencias y no podemos, las gentes que creemos en la libertad y en la responsabilidad por parte del Estado de dar cuentas claras, permitir que la pandemia pase sin establecer un juicio a la actuación del Estado y de nuestros políticos. Pues yo te agradezco mucho, Juan. Yo no sé si quieras tú agregar algo que no te haya preguntado, algo que a lo mejor quieras tú remarcar, y con esto daríamos por terminada esta aleccionadora entrevista. Bueno, en realidad muchas gracias, Víctor, por la invitación. Estoy disponible, ¿no es cierto?, para cuando México Libertario me necesite, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy muy agradecido por la invitación, espero que haya sido de cierta utilidad para la reflexión sobre el tema y los dejo invitados, ¿no es cierto?, a participar de la Fundación para el Progreso, de sus medios de formación, ahora con la pandemia, ¿no es cierto?, y que todo está por Zoom. Es mucho más fácil para la gente de América Latina y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Juan. Incluso yo te comento, nosotros en México Libertario estamos apoyando el esfuerzo de un grupo de jóvenes que quieren crear un partido libertario en México. Y recientemente me comentaban varios de ellos muy alborozados y realmente muy motivados, el que los habían aceptado ustedes en la Fundación para el Progreso para un curso online que estaban ofreciendo. No recuerdo exactamente cuál es el tema. Bueno, pues mis gracias por este gesto que ustedes tuvieron y bueno, pues esperamos
que realmente esto contribuya a acrecentar la libertad que necesitamos, tanto en México y en tantos países de América Latina. Pues muchas gracias, Juan, yo te agradezco mucho, seguimos en contacto, después nos ponemos en contacto para algún otro tema. Me parece que el de las elecciones va a ser inescapable, habrá que seguirse refiriendo a todo lo que representan las elecciones chilenas y sus posibles consecuencias, y te vamos a contactar para entonces. Muchas gracias, Juan. Chao. Yo te agradezco mucho, seguimos en comunicación, y bueno, esto fue nuestro webinario, Más Innovación, Menos Regulación. Yo agradezco a todos quienes están viendo este programa, la generosidad de su tiempo, y bueno, pues les invitamos a continuar con las actividades que nos sigan cerca, las actividades que México Libertario y que Somos Innovación tienen para ustedes. Yo les deseo a todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues seguimos en contacto y a las órdenes de todos ustedes. Muy buenas tardes.